En varios ríos de México, los pescadores están sacando algo que hace 20 años casi no existía aquí. Un pez cubierto de placas duras, boca pegada al fondo y espinas que ni los depredadores quieren morder. Lo llaman pez diablo y en algunos lugares ya está dominando el río. Durante mucho tiempo los ríos de México tuvieron un equilibrio bastante claro. Mojarras nativas, bagres, charales, peces adaptados a corrientes lentas, agua turbia o lagunas conectadas con grandes sistemas como el Grijalba o el Usumacinta. Cada especie ocupaba su lugar, pero hace algunas décadas empezó a aparecer un visitante que no pertenecía a este sistema. Un pez originario de Sudamérica, criado originalmente para acuarios domésticos por una característica curiosa. Su boca en forma de ventosa le permite pegarse a las superficies y raspar algas del fondo. En una pecera eso resulta útil. En un río abierto, la historia cambia por completo. Con el tiempo, algunos ejemplares fueron liberados o escaparon hacia sistemas naturales de agua dulce. Y aquí ocurrió algo que nadie anticipó del todo. El pez encontró condiciones perfectas para multiplicarse. Agua cálida, alimento disponible y muy pocos depredadores capaces de lidiar con su armadura natural. Al principio, el pez diablo parecía una rareza. Algún pescador lo encontraba entre la red y lo miraba con desconfianza. Placas duras, boca extraña, espinas incómodas. No era un pez que la gente reconociera como parte del río. Pero con el paso de los años empezó a aparecer con más frecuencia, luego en mayores cantidades. Y después ocurrió algo que cambió la conversación en muchas comunidades ribereñas del sur de México. El pez diablo comenzó a salir en montones dentro de las redes. En lugares de Tabasco, Chiapas o Veracruz, pescadores que buscaban mojarra o robalo empezaron a encontrarse con capturas dominadas por este animal. El problema no era solo que estuviera presente, era la velocidad con la que se estaba multiplicando. El pez diablo tiene una capacidad reproductiva enorme y pocas amenazas naturales en estos ríos. Cuando un organismo así encuentra condiciones favorables, el sistema empieza a inclinarse rápidamente a su favor. El pez diablo no domina los ríos por casualidad. Su cuerpo parece construido para sobrevivir donde otros peces tendrían problemas. Está cubierto por placas óseas que funcionan como una armadura natural. Sus espinas lo vuelven difícil de tragar incluso para depredadores grandes. Y su boca en forma de ventosa le permite adherirse al fondo mientras raspa algas, materia orgánica y casi cualquier resto nutritivo que encuentre. En otras palabras, puede vivir de lo que haya, incluso cuando las condiciones del agua empeoran. Aquí aparece un detalle clave. Muchos ríos de México ya estaban bajo presión antes de que este pez llegara. Contaminación, cambios en el flujo del agua, sedimentos acumulados. Para varias especies nativas, esas condiciones representan un problema serio. Para el pez diablo, en cambio, pueden convertirse en una ventaja. Mientras otros peces pierden terreno, él encuentra espacio para expandirse. El pez diablo no nada por el río como lo hacen la mayoría de los peces. Su vida ocurre pegada al fondo. Ahí raspa algas, restos orgánicos y sedimento usando su boca en forma de ventosa. Ese comportamiento parece inofensivo, pero cuando la población crece demasiado, empieza a transformar el propio suelo del río. En varios sistemas del sur de México, se han observado zonas donde miles de estos peces se concentran removiendo el fondo de manera constante. Y aquí aparece un efecto inesperado. El sedimento se levanta, el agua se vuelve más turbia y algunos sitios donde antes había refugios para peces nativos empiezan a degradarse. A eso se suma otra conducta peculiar. El pez diablo excava pequeños túneles en las orillas para reproducirse. Cuando esa actividad ocurre en grandes números, las riberas pueden debilitarse.
El río sigue corriendo, pero el equilibrio del fondo comienza a cambiar. En muchos pueblos ribereños del sur de México hay una escena que se repite cada vez con más frecuencia. Los pescadores revisan las redes al amanecer esperando encontrar mojarra, robalo o bagre. Y lo que aparece en grandes cantidades es otra cosa. Peces duros, oscuros, llenos de placas y espinas. El pez diablo. El problema es que este animal casi no tiene valor comercial en comparación con las especies tradicionales. Su carne no es muy apreciada, es difícil de limpiar y las espinas complican su manejo. Así que cuando las redes salen llenas de ellos, el pescador no está viendo una buena captura, está viendo tiempo perdido. Y aquí aparece una consecuencia que va más allá del ecosistema. Cuando el pez diablo domina las redes, la economía local de la pesca también empieza a resentirlo. El río sigue produciendo peces, pero no los que la comunidad necesita. Para entender por qué el pez diablo se está expandiendo tan rápido en México, hay que mirar el estado actual de muchos ríos. Durante décadas, varios sistemas fluviales han cambiado profundamente. Descargas urbanas, agricultura intensiva, presas que alteran el flujo natural del agua y grandes cantidades de sedimento acumulándose en el fondo. Para muchas especies nativas, esos cambios significan estrés constante. Algunas necesitan agua más clara, otras dependen de corrientes específicas para reproducirse. Cuando esas condiciones desaparecen, las poblaciones empiezan a debilitarse. Pero aquí está la paradoja. El pez diablo no solo tolera esas condiciones, en muchos casos prospera en ellas. Puede sobrevivir en aguas pobres en oxígeno, alimentarse de restos orgánicos y reproducirse con rapidez. Así que cuando el sistema pierde equilibrio, no todos los animales pierden. Algunos encuentran una oportunidad. Hay algo que los pescadores notan antes que los científicos, cuando un río empieza a sentirse diferente. No es un cambio espectacular. El agua sigue corriendo, los árboles siguen en la orilla y las redes todavía bajan cada mañana. Pero el contenido del río empieza a cambiar. Donde antes aparecían especies conocidas, ahora dominan peces que nadie veía hace unas décadas. En varios tramos de ríos del sur de México, el pez diablo se ha vuelto una presencia constante. No necesariamente elimina de inmediato a todos los demás peces, pero empieza a ocupar una gran parte del espacio ecológico del fondo. Consume recursos, altera el sedimento y se reproduce con una velocidad difícil de contener. Poco a poco, el sistema empieza a reorganizarse alrededor de su presencia. Y ahí aparece la pregunta incómoda. Cuando una especie invasora se vuelve tan abundante, ¿el río sigue siendo el mismo río? ¿O ya estamos viendo otro ecosistema? A pesar de todo, los ríos de México no están completamente perdidos frente al pez diablo. En algunos lugares se han empezado a probar estrategias curiosas para enfrentar el problema. Comunidades pesqueras, investigadores y autoridades locales han intentado algo que al principio suena extraño: convertir al invasor en recurso. Programas que promueven su consumo, su uso como harina para alimento animal o incluso como fertilizante. La lógica es simple. Si el pez empieza a tener valor económico, capturarlo deja de ser una molestia y se vuelve una actividad útil. En algunos sitios, eso ha reducido la presión que ejerce sobre el ecosistema. Pero aquí aparece la realidad más compleja. Cuando una especie invasora logra establecerse en grandes números, eliminarla por completo es casi imposible. El objetivo deja de ser desaparecerla y pasa a ser controlar su impacto. El pez diablo no llegó a México como una invasión visible. No apareció de golpe ni arrasó con todo en un solo momento. Su avance fue más silencioso. Liberaciones accidentales, ríos ya presionados, un animal increíblemente resistente encontrando el lugar perfecto para expandirse. Hoy el resultado empieza a notarse.
Redes llenas de una especie que antes no estaba aquí. Fondos de río transformándose y ecosistemas que lentamente se reorganizan alrededor de un invasor. No dramatizamos la extinción. Mostramos exactamente cómo ocurren estos procesos. Y cuando uno observa el mapa completo, la pregunta ya no es si el pez diablo llegó para quedarse, sino qué tan rápido estamos dejando que cambie los ríos de México. Si te interesa seguir analizando estas historias con calma, aquí seguimos revisándolas una por una. Dime qué especie o ecosistema de México vale la pena mirar con lupa, pero con región específica.